Bueno, muy tarde a veces para arrepentirse, ¿no? Muy tarde. Voy a hacer una pausa. Al regresar, tengo un panel espectacular para hablar sobre COVID-19. El doctor Oscar Cingoliani, de la Universidad Johns Hopkins, me acompaña. El doctor José González Zamora, infectólogo de la Universidad de Miami. Y el doctor Elmer Huerta, experto en salud pública y colaborador de CNN. Con ellos tres, apuntamos a la ciencia y a la verdad. Ya regreso. Este espectacular panel contra COVID-19 le doy la bienvenida entonces al doctor Oscar Cingolani de la Universidad Johns Hopkins, al doctor José González Zamora, infectólogo de la Universidad de Miami, y al doctor Elmer Huerta, experto en salud pública y colaborador de CNN. Caballeros, bienvenidos, gracias. Gracias a ustedes. Hola, gusto saludarte, Fernando. Muchas gracias. El gusto es mío, de verdad, gracias por acompañarnos. Les pedí estar ustedes tres porque necesito todo el refuerzo de la ciencia, el conocimiento y la verdad para ver si de alguna forma terminamos convenciendo a toda esta bola de idiotas que no acaban de entender que el virus es real y que las vacunas salvan vidas. Y perdón por la palabra, pero es que eso es lo que son, una bola de idiotas que hoy nos tiene donde estamos. Doctor Elmer Huerta, empiezo con usted por ser de la casa y le quiero preguntar, desde mi perspectiva, viendo números, viendo contagios, viendo cómo está el país, digo, estamos igual que cuando inició esto, con algunas otras condiciones, con algunas otras salvedades, porque hay unas vacunas que a quienes nos hemos vacunado nos va a salvar la vida, pero los contagios, el número de contagios, las capacidades hospitalarias, doctor Huerta, yo lo que veo de data me dice que estamos igual que cuando empezamos. ¿Qué me dice usted? Fernando, buenas noches a todos. Pues mira, a mí se me ocurre comparar esto con lo que se llama la metamorfosis, ¿verdad? Meta significa más allá, morfosis es forma. Cuando uno estudia, ¿te acuerdas en la escuela, Fernando, la metamorfosis del sapo? Te dicen que empieza en el agua, los huevos, luego sale el renacuajo que vive por un tiempo en el agua y que luego ya se aventura a salir del agua, se convierte en un sapito adulto y hace un sapo adulto después. Metamorfosis, cambio a través del tiempo. Esto es la pandemia. La pandemia está en plena metamorfosis. Es la primera vez que nuestra generación del siglo XXI se enfrenta a una pandemia, y lo que empezó en Wuhan, en la China, el año pasado, con las características que tenía, era como el huevito del sapo que te estoy diciendo, el renacuajo quizás fue a mitad del año pasado, luego a fin de año ya se convirtió en otra cosa, y esto es la metamorfosis de la pandemia. Es decir, estamos en un nuevo momento. Tú lo has dicho muy bien, contagios en alto número, y lo que sí se ha dividido es en dos grandes grupos. Los países ricos, en los cuales 50% de la población ya está completamente vacunada, y los países pobres, Fernando, en los cuales 1.5% de la población ha recibido alguna dosis de vacuna. Entonces, es una metamorfosis. Yo no diría que estamos como al comienzo, estamos en un momento diferente. Ahora, ¿a dónde nos llevará esta metamorfosis? Ese es otro asunto, Fernando. Uy, doctor Huerta, no quiero pensar en la rana, ¿eh? No quiero pensar en que lleguemos a la rana o al sapo, porque, es que lo explicó muy bien, pero el COVID le está ganando, nos está ganando en el tiempo, nos está ganando en la ciencia. Es decir, tiene estas mutaciones que ahora nos tienen con vacuna, pero que de igual forma nos contagiamos y contagiamos. No nos vamos a morir gracias a la vacuna, no vamos a estar tan graves gracias a la vacuna, pero este virus ha avanzado y es una carrera contra el tiempo. Doctor Oscar Cingolani, cuando tenemos al 50% de un país rico como los Estados Unidos vacunado nada más y al otro 50% no vacunado, le estamos dando todo el tiempo al renacuajo del doctor Huerta para que se convierta en un sapo toro y empiece a rugir. Y ese es mi temor y esa es mi pregunta. Hemos seguido de la mano de los datos de la Universidad Johns Hopkins cómo están las cifras, pero también tenemos que entender hasta dónde podría llegar este virus y cuáles pudieran ser sus capacidades, porque nos está sacando la vuelta. ¿Qué tan grave puede ser esto si no acabamos de entender las capacidades de una vacuna para protegernos, doctor Cingolani?
Es tal cual como lo dice usted y como lo ha dicho el colega Huerta. Yo creo que para verle el lado positivo, estamos mejor preparados porque hemos pasado más de un año de preparación, le hemos perdido el temor al virus y tenemos vacunas. Lo que tenemos que lograr es de convencer a esa gente que no se quiere vacunar de que se vacune, porque esta va a ser la única forma de salir de la pandemia. El daño inmenso que le han hecho los antivacunas a la población mundial no tiene nombre. Es inexplicable, ya que estas vacunas que tenemos hoy por hoy no llevan un año, llevan décadas de experiencia y más de un año de datos con este virus actual. Así que es cierto, el miedo es que esta variante Delta mute cada vez que nosotros damos una información sobre una variante. Hoy, bueno, la damos con datos de hace un mes o 2 meses. Hoy no sabemos si ya no tenemos otra variante nueva circulante. Así que hay que tratar de ir puerta por puerta, como dijo nuestro presidente, tratando de convencer a la gente de que se vacune, tratando de explicarle a la gente de que hay falsedades con respecto a que las vacunas son dañinas y que realmente el virus se contagia más y el virus, vamos a empezar a ver aumento en las hospitalizaciones como ya se han visto en muchos estados. Mire, hay un mapa hoy que salió en muchas redes sociales que claramente divide a los Estados Unidos en 2 países. Aquellos que tienen más del 60-65% de la población vacunado y aquellos que tienen menos del 50-45% de la población vacunada. Los que tienen la menor cantidad de población vacunada son los que están viendo la mayor cantidad de hospitalizaciones. Y los que tienen esos pocos estados que tienen mucha cantidad de vacunación son los que muy pocas hospitalizaciones están teniendo. Así que la verdad es esa, está a la vista, es ciencia, hay que solamente tratar de convencer a esa pobre gente que no logra entenderlo. Ahora, y lo dice usted bien, fue mucho más educado, perdóneme, yo soy medio bruto a veces para decir las cosas, a esa pobre gente, qué manera tan diplomática, doctor Oscar, de decirlo, esa pobre gente, porque sí, pobre gente. Ahora, doctor José González Zamora, usted es infectólogo de la Universidad de Miami. Miami y la Florida está como está por un tema político, por un gobernador que no acaba de adoptar todas las recomendaciones de la ciencia, por un gobernador que no ha regresado a los principios básicos de protección, sino que ha flexibilizado todo y se niega a hacerlo. Yo no lo voy a meter a usted a hablar de política, esa es una realidad, son hechos y ahí están para comprobarse. Pero, ¿cómo se siente usted como infectólogo, como un hombre de ciencia, que no pueda imponer o sobreponerse, no imponer, sobreponerse a la imposición de la política? ¿Cómo se sienten ustedes como hombres de ciencia? Debe ser una impotencia terrible. ¿Cómo lograr que tenga la mano la ciencia sobre la política? Sí, definitivamente es una situación muy preocupante la que se vive aquí, sobre todo en el estado de Florida, ya que las hospitalizaciones han incrementado de una forma muy sostenida y también los nuevos casos. Hay que destacar que aquí en el estado de Florida es el responsable de aproximadamente el 17% de los casos nuevos reportados en todo Estados Unidos. Lamentablemente, una de las principales razones es que hemos dejado de lado las medidas de mitigación que son recomendadas por los organismos correspondientes, y me refiero básicamente a la CDC. Lamentablemente no existe un mandato estatal para el uso de la mascarilla en espacios cerrados y nos parece que es un error. Al momento, yo creo que esto está contribuyendo a la propagación de variantes más transmisibles y hablamos específicamente de la variante Delta. Yo creo que a estas alturas lo que tenemos es concientizar a la población que a pesar de no tener tal vez este mandato estatal, que ellos sepan que el uso de las medidas de mitigación y específicamente la mascarilla es una de las medidas fundamentales para detener la propagación de este coronavirus que nos aqueja a todos. Yo desde que empezó la pandemia le digo a la gente, sentido común, oiga, que no se lo diga el gobierno federal, que no se lo tenga que decir Biden, que no se lo tenga que decir DeSantis, que no se lo tenga que decir nadie. Sentido común. Tome usted la decisión para salvarse, para protegerse usted, a sus hijos, a su familia. Pero entra por aquí, sale por acá. Le voy a hacer una pausa. Regreso. Quiero preguntarle sobre 2 variantes que empiezan a sonar, me preocupan. Delta Plus y Lambda. ¿Qué sabemos de eso? Regreso con eso.
La respuesta del régimen cubano contra las protestas que piden libertad y democracia para Cuba ha sido contundente. Según Human Rights Watch y el Centro de Derechos Humanos, Cubalex, las protestas en la isla se saldan con al menos 770 detenidos. De ellos, 215 habrían sido liberados, aunque algunos seguirían sufriendo restricciones. 555 seguirían detenidos y 45 personas habrían sido víctimas de desapariciones forzosas. Sus familiares no tienen información sobre dónde están. Fiel a la línea del régimen, el canciller de Cuba, Bruno Rodríguez, aseguró recientemente que la mayoría de los detenidos por las protestas estaban en libertad y dijo que no había desaparecidos. Estamos de vuelta con mis invitados. Para ahorrar tiempo, voy de inmediato con el doctor Elmer Huerta. De nueva cuenta, voy a repetir el círculo que iniciamos hace un momento. Doctor Huerta, Delta Plus, vamos caminando por ahí. Explíquenos qué se sabe de Delta Plus. Esta variante la califica como preocupante las autoridades en la India. Hay quienes dicen se han anticipado, pero en estudios preliminares en la India dicen que se puede adherir con más facilidad a las células del pulmón. Esto no ha sido confirmado a nivel global, es solamente la apreciación del grupo de expertos en la India, tiene que ver con la proteína espiga. ¿Sabemos algo de esta Delta Plus, doctor, en base a lo que ha reportado India? Sabemos que es una variante y las variantes se están produciendo todo el tiempo. Recordemos el concepto de variante, Fernando, es que cuando el virus se replica, se divide constantemente en una población sin control, ¿verdad? Cuando, por ejemplo, sucedió en la India, esta lambda que sucedió en el Perú, en Sudamérica, el virus va a mutar. Y cuando el virus muta, algunas veces adquiere ciertas capacidades que le dan lo que se llama una ventaja evolutiva. Y entonces deja atrás a las variantes que no tienen esa ventaja. Por ejemplo, una mayor infectividad. Por ejemplo, Fernando, que te resistan a los anticuerpos neutralizantes que se producen como consecuencia de la enfermedad natural o de la vacuna. Entonces, allí esta variante nueva, por ejemplo, la Delta o este Delta Plus que está en pleno estudio, o la Lambda o las que van apareciendo, ya van tomando diversas características y van dejando atrás a las otras que no se han logrado adaptar. Entonces el concepto es este, pero el público lo que tiene que saber es que para que no se produzcan variantes, todos y cada uno de nosotros, Fernando, tenemos responsabilidad. Para nuestros televidentes en América Latina, por favor, no se contagie. Hasta que la vacuna no le llegue al hombro, no se contagie, señor, señora, protéjase. Ninguna variante, ni la alfa, ni la beta, ni la gamma, ni la delta, ni la epsilon, ni la lambda, ninguna atraviesa dos mascarillas, ninguna. Así es que protéjanse para que de esta manera no hayan infecciones y al no haber infecciones van a haber menos probabilidades de que se formen variantes en el futuro. Gracias, doctor Huerta. Doctor Cingolani, con la data de la Universidad Johns Hopkins descubrimos muchas cosas. Y en una proyección imaginaria, ojo, no científica, de parte de este servidor, que a veces estoy un poco loco, yo lo sé, decía yo, a ver, esto puede ser como, en términos de infección, en términos de contagio, en la proyección, creo que en algún momento, ya sabiendo que aún vacunados nos podemos contagiar, viendo cómo está subiendo estrepitosamente el número de contagios por Delta precisamente, yo digo, es que va a ser inevitable que en algún momento todos nos contagiemos. Hacia el futuro, esto va a ser como la gripe. ¿Estoy en una apreciación equivocada, posible, correcta? ¿Qué me dice, doctor Cingolani? Creo que es una apreciación posible, pero lo que sí es cierto es que todavía, y esto es muy importante de recatarlo, que si bien los vacunados siguen transmitiendo el virus con esta nueva variante, la gran mayoría de estos son asintomáticos. Con lo cual, si logramos que la gente se vacune, y hasta que se vacune, como bien lo decía el colega recién, nos cuidamos para no contagiarnos, vamos a lograr una población de vacunados con un virus que no va a pasar de las fosas nasales y no va a producir síntomas. Pero estamos muy lejos de eso, mientras tengamos a solamente la mitad de la población vacunada. Así que hoy por hoy lo que tenemos que hacer es tomar conciencia de que hay una variante que se llama Delta, que se transmite inclusive si uno está vacunado. Esto es, alguien puede tener a su hermano vacunado, pero si uno no está vacunado, ese hermano puede traer la suficiente carga viral para infectarme a mí.
Entonces yo, si no estoy vacunado, tengo que tomar recaudos por más que mi prójimo esté vacunado. Entonces, hoy por hoy hacer una proyección es muy difícil, porque el virus como así muta para un lado, puede mutar para el otro y puede debilitarse en algún momento. Pero hoy por hoy estamos lejos de esa realidad y hay que insistir en dos medidas, que son el distanciamiento físico y el uso de barbijo, y por favor, vayan y vacúnense. Doctor José González Zamora, siendo Miami un puerto de entrada de tantos países latinoamericanos, ya el gobierno estadounidense está contemplando la posibilidad de exigir a aquellos que quieran entrar a territorio estadounidense una prueba de vacunación. Por supuesto, Miami, con tanta gente que viene a buscar la vacuna, a veces pueden llegar ya infectados en lo que se vacunan, ya contagiaron, en fin. Es un puerto de entrada importante a diferentes partes de Latinoamérica. ¿Usted cree que esto sea tarde? O sea, es decir, esta disposición que aún no se ha tomado, ojo, se está evaluando. ¿Usted cree que sea tarde? ¿Se tenía que haber tomado hace mucho tiempo, doctor González Zamora? Yo creo que posiblemente estas medidas pudieron tomarse hace mucho tiempo, pero no me parece que sea tarde. Yo creo que estamos a tiempo todavía de revertir esta situación que al momento se ve como negativa, pero si tomamos en cuenta las medidas que se puedan implementar de forma rápida, como por ejemplo los pasaportes de vacunación, por ejemplo también las medidas de mitigación de forma absoluta a nivel estatal y también incrementando esta tasa de vacunación a través de todo el país, podemos, yo creo, disminuir los casos nuevos, disminuir las hospitalizaciones y en todo caso doblegar a esta pandemia aquí en el país. Me parece que es muy conveniente también limitar estos ingresos de personas no vacunadas justamente porque disminuimos el riesgo de que ingresen nuevas variantes. Hay que tener en cuenta que también en Sudamérica existe la formación de nuevas variantes justamente por la replicación activa del virus en la comunidad. Ya hablamos de la variante Lambda, pero existen también otras variantes que podrían formarse e ingresar al país si es que estas medidas no son implementadas a tiempo. Por supuesto, es que ese es el tema. Alguien viene de Brasil a vacunarse en el ínterin. Si está infectado, quién sabe a cuánta gente más contagia. Voy a hacer una pausa, regreso. Tengo un último segmento corto, pero es un tema que quiero preguntarle a los tres desde una perspectiva médica, por supuesto, pero es una realidad. Va a ser una pregunta difícil y tiene que ver. Le digo, doctor Oscar, doctor Elmer Huerta, doctor José González, les digo, está bien pensar en que se exija la vacuna en centros de trabajo. ¿Está bien? ¿O es una imposición que va mucho más lejos de lo que debería permitirse? ¿Qué piensan ustedes como médicos en el contexto de esta pandemia? Regreso para escucharlos a cada uno. Ya ven. ¿Estén vacunados para poder trabajar? ¿O cree que va mucho más allá de lo que debe hacerse por el bien del ser humano, por la salud y por el tema científico? Eso es algo que hoy se está debatiendo fuertemente. ¿Qué piensa usted, doctor Cingolani? Yo siempre fui un amante de la libertad, pero creo que vamos a ir indefectiblemente camino a esto. Yo hoy creo que sí obligaría al personal de salud y a los profesionales de salud, pero trataría, antes de llegar a esa instancia, de hacer una campaña masiva de comunicación y convencimiento para tratar de convencer a la gente. Tratar de que ciertas empresas exijan a sus trabajadores para que se vacunen no va a excluir a aquellos trabajadores independientes, a aquella gente que no se quiere vacunar y que no necesariamente están en un centro de trabajo. Así que creo que el camino es el convencimiento a través de la información buena y precisa, con fundamentos científicos, para empoderar a la población y convencerla a que se vacune. Mi opinión personal. Sí, perfecto, la entiendo. Doctor José González Zamora, ¿qué piensa usted? Yo completamente de acuerdo. Me parece que la principal medida es concientizar a la población y dejar este pensamiento individualista. Yo creo que si las personas nos damos cuenta de que no solamente tenemos derechos, sino también tenemos obligaciones como parte de una comunidad, entonces la tasa de vacunación va a incrementarse poco a poco. Sin embargo, ante esta panorama que se ve como negativo y ante este estado de emergencia, me parece que una de las medidas que se pueden adoptar en este contexto sería la obligación de las personas a vacunarse en los centros de trabajo.
Me parece que a eso apuntamos si es que la situación se mantiene como es hasta ahora. Claro, sin el convencimiento de estos necios, ¿no? Doctor Huerta, para cerrar, adelante. Sí, este grupo de personas que no se quieren vacunar, Fernando, es un grupo variopinto. Ahí hay por diversas razones. Por ejemplo, hay gente que sus pastores de iglesias evangélicas le dicen que en la vacuna está el demonio y por eso que no se quieren vacunar. Hay otros que siguen a líderes políticos y para ellos es, digamos, el vacunarse es una debilidad política, por decirte así. Hay otras que están víctimas de las noticias falsas, de las teorías de conspiración, etcétera. Entonces, hay que llegar a estos grupos con mensajes diversificados, pero que en el trabajo sí deben estar vacunados, yo pienso que sí. ¿Te imaginas, Fernando, que alguien vaya porque no es obligatorio y no quiere vacunarse y contagia a una persona vulnerable, por ejemplo, que un compañero de trabajo que tenga cáncer y cuando le digan, mira, tú trajiste el virus, ¿y qué? Yo lo puedo traer porque no me quise vacunar, ¿qué problema hay? Pero lo he matado, no es mi problema. Así no es. Como dijo el doctor González, vivimos en sociedad y en sociedad nuestros derechos terminan donde empieza el derecho de la otra persona. Wow, qué fuerte ejemplo, pero así es. Ha sido un placer, caballeros, doctores, los tres. Gracias por haberme acompañado, gracias por traer la ciencia, gracias por traer la verdad. Les mando fuerte abrazo. Saben el respeto y admiración que les tengo. Muchas gracias a los tres. Muchas gracias. Chao, Fernando. Hasta la próxima. Chao.